En la primera sesión hablamos del amor propio radical, lo pusimos así, de cómo los juicios conscientes e inconscientes nos bloqueaban nuestro sentir y era uno de los mayores obstáculos para escuchar nuestra voz interior. Y les invité también a través de la meditación y el desafío que les compartí por mail a abrazarse y a escogerse por sobre todo. Cuéntenme si volvieran a hacer la meditación, si la pudieran escuchar. Cuéntenme que sí, la meditación que les compartí, súper. Y durante la próxima hora les va a quedar clarísimo cuál es el poder de la intuición, por qué el autoconocimiento es básico para abrirte a ser un canal de sabiduría y cuál es el mayor obstáculo para conectarte a tu intuición y cómo comenzar a escuchar tu voz. Cuéntenme si se va escuchando bien, si están listas para empezar. Háganme un dedito, háganme un sí, para saber que están súper, súper que están acá. Excelente. Ya, perfecto, perfecto, Ani, querida. Muy bien. Bienvenidas a esta segunda sesión del poder de tu intuición. Nos queda todavía una más en donde vamos a hablar sobre cómo el despertar tu intuición es un catalizador del cambio. Ya, hoy día les tengo también algunas sorpresas para que se queden hasta el final, por haber decidido asistir, por invertir tiempo en ti, por estar acá, por elegirte en este momento, y eso es muy, muy valioso. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marcela Moreno, soy canalizadora y terapeuta holística. De hace 20 años que trabajo con sesiones individuales y grupales y he armado grupos desde entonces, ya sea en canalización, en sanación. He formado voluntariados también como para el bienestar de la comunidad y también hago sesiones a empresas, charlas a empresas para restablecer la paz en las mujeres. Así que mucha parte de mi camino ha sido también un trabajo con lo femenino. Comencé en este camino, como les conté en la primera sesión. Siempre, generalmente, las experiencias más dolorosas son las más transformadoras y son las que aparentemente nos sacan del camino, pero nos ponen en donde tenemos que estar. Y fue en ese momento, desde que llegué a Chile, que todo mi camino empezó a... El destino de mi alma se definió y empecé con este trabajo que me hace muy feliz y me encanta compartir. Y hoy día, sobre el tema del poder de la intuición, les quiero contar otra historia que tiene que ver con esto. Y es que yo antes de ser mamá, yo trabajaba mucho con talleres de sanación. Aquí hay algunos que tomaron esos talleres. Trabajaba mucho con sanación energética, esa era mi línea y desde ahí iba el autoconocimiento y el despertar de la intuición también iba por ahí. Pero mi enfoque siempre fue desde la sanación energética. Y cuando yo fui mamá y me separé, fue algo tan drástico y tan radical porque fue como de haber estado un poco muy metida en esto y un poquito en una nube y las cosas funcionaban, iba todo bien. Pero una vez que yo me separo, eh, todo se transformó porque me quedé con todo lo económico, me quedé con todo el cuidado y me quedé con absolutamente todo. Y entonces para mí ahí tuve dos caminos. O me victimizaba y seguía lamentándome por siempre, o tomaba el camino de cómo hago para seguir adelante y como anclar el espíritu aquí en la tierra, porque eso es lo que me está pidiendo la vida hoy día. O seguía en una lucha eterna
con esta separación que no era igualitaria, por supuesto, ni nada. Y eso la verdad es que transformó mi vida porque me costó muchísimo, muchísimo separarme. Me demoré yo creo que 3 años, me sentía aplastada, me sentía muy triste, era muy difícil. Fue muy difícil porque era un proyecto de familia y era todo un ideal que yo tenía. Y porque dije, bueno, ¿y ahora cómo sigo, no? ¿Cómo sigo adelante con todo esto? ¿Cómo sigo con el sustento de mi hija? Y entonces entré en momentos de muchísima incertidumbre, de inseguridad y de sobrevivencia máximo. Y ahí fue cuando yo creo que de verdad empecé desde esta dificultad, donde dije, tengo todas estas herramientas, tengo esta comunicación con el espíritu y voy a usarla y voy a cada vez a confiar más en mi intuición, a ver hacia dónde voy y a usar todos estos dones que tengo hacia afuera. Entonces la separación también lo que me permitió y lo que me permitió también la maternidad fue un motor que me hizo salir al mundo y me dijo, aquí hay que anclar esto y hay que hacerlo acá en la tierra y hay que tener todo lo necesario para vivir. Porque generalmente cuando hemos hablado de espiritualidad y cuando hablamos de intuición, la imagen todavía es algo muy antiguo. Todavía es una imagen de que hay que meditar, que hay que estar, que todavía la gran mayoría no lo relaciona a lo material. Y el gran camino y la gran experiencia es tu maestría en manifestar ese espíritu aquí en la tierra. Y yo siempre hablé de cómo traer el espíritu a la tierra y bueno, y lo viví en carne propia y lo vivo en carne propia. Y cuando no podemos controlar nuestro exterior, pero podemos gestionar nuestro interior, sanar la forma en que nos vemos, transformar el trauma en un don y encontrar nuestra alma desde otro lugar, nuestra vida se transforma. Y es en momentos inciertos, es en momentos movidos, es en momentos inestables, cuando la intuición y cuando esa chispa divina o esa chispa de luz, como tú le quieras llamar, se activa. No necesariamente es en los momentos donde estás sentada en una montaña meditando súper feliz, no. Es a través del dolor donde vienen las grandes transformaciones, el gran cambio y donde yo tengo la opción de no escuchar, de seguir adelante, de querer controlar o de rendirme. Y es en ese momento en donde comienza a aparecer esa intuición. El gran desafío es trae la intuición, decide desde tu corazón, toma las decisiones, el camino que realmente quieres, que realmente eres llamada en momentos de inestabilidad, en momentos de incertidumbre, en momentos donde de verdad tu certeza tambalea, donde el entorno tampoco te está ayudando. Y es el momento del mundo y es ese el momento además que estamos viviendo, yo creo que desde pandemia, y para mí se hace aún más importante el poder anclar esa intuición. Muchas veces creemos que es nuestra voz interior la que nos habla y realmente son nuestras percepciones de las cosas o de lo que nosotros creemos que es. Y por eso es tan importante el autoconocimiento, porque como hablábamos también la sesión pasada, es súper importante conocer nuestros juicios, nuestras creencias, nuestras culpas y nuestros deberías. Y lo más difícil es comenzar a reconocer cuál es lo que de verdad nos está guiando inconscientemente.
Cuando estamos en los cursos de automaestría, que es súper específicamente para la intuición, es súper específicamente para la canalización, es muy interesante, ¿no? Porque las personas llegan y dicen como, no soy intuitiva, no veo nada, no veo nada. Siempre la palabra es no veo nada, así que yo no soy intuitiva y no sé. Y generalmente son personas súper sensibles que sienten muchísimo y que se traen unas reflexiones gigantescas que los llevan a una transformación bien potente durante el curso o al final del curso. Y, y esto es súper importante porque intuición significa mirar hacia adentro, sin que esté la razón, sin análisis, sin juicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo? Es mirar hacia afuera. Y cuando todo nuestra mirada está afuera y afuera es inestable porque no podemos controlar, nos perdemos. Porque lo que le va a pasar al otro si yo hago esto, si yo muevo hacia acá, ¿qué le va a pasar a esto? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿Qué quiere el mundo de mí? ¿Seré reconocida? ¿No seré reconocida? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y cuando yo estoy en eso, lo último que hago es mirar hacia adentro, que es el significado además desde el conocimiento de la intuición. Una mente confundida no puede decidir, se decide desde el cuerpo, se decide desde el poder sentir. Cuéntenme cómo van, cuéntame, Yo quería preguntar, dale. eh, que hasta ahora que te escucho, a mí me pasó algo muy parecido de tu historia, pero me quedé sola con mis 4 hijos y decidí, ahora me doy cuenta que decidí desde mi corazón, lo que decidí en ese momento, quedarme con ellos, a pesar de que estaba sola, fuera de mi familia, lejos de mi todo. Y nunca pensé que había sido mi intuición la que había decidido que estaba bien, porque hasta ahora que te escucho, digo, entonces estuvo bien lo que hice, porque hasta hace pocos años siempre pensé que mi decisión había sido la peor. Me había quedado con mis 4 hijos sola. ¿Cómo te quedaste ahí sola y no te fuiste donde tus papás, donde tu suegra? No sé, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Por qué decidiste quedarte acá? Y hasta ahora que te escucho, nunca había pensado en qué había sido mi intuición y que estaba bien lo que había decidido. O sea, Mm, que estuvo bien a pesar de todas las dificultades que tuve en la crianza de mis 4 hijos. El menor tenía 2 años y el mayor tenía 8. eh, a pesar de todo lo que pasé, creo que me volvería a quedar aquí otra vez. qué lindo, Entonces, parece que no me equivoqué. me Escuché encanta. a mi fondo. Qué lindo, gracias, gracias por contar eso. Diferenciar en la decisión, ¿verdad? Que ante toda dificultad o ante toda adversidad o ante todo contra la corriente, yo digo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que estar acá. Y después viene el cómo, ¿no? Y en el cómo hay uno, ¿cierto? Ahí se enlazan los patrones familiares, las creencias que uno tiene, porque uno puede vivir una situación de diferentes maneras, ¿no? Entonces es tan interesante quedarse con esa esencia, como decir, ¿por qué es tan importante esto de más? ¿Y por qué todo esto que estamos hablando entra dentro del marco de la automaestría? Porque la automaestría no... em, el llamado es hacernos cargo al 100% de nuestra vida. Es saber que cada decisión la tomamos, para bien o para mal, la tomamos nosotros y nosotros forjamos nuestro destino. Pero es tan lindo lo que dices porque muchas veces uno cree que la hizo súper mal, pero hay veces que si tú tienes que estar en ese camino, la vida te trae y te trae a ese camino como sea,
y poder rendirse y poder llevar eso de la mejor manera es genial, es genial. Y entonces aquí seguimos en este espacio de la incertidumbre, de los desafíos, de cuando todo se está moviendo, cómo para desarrollar la intuición tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Siempre hablan todas las filosofías, ¿no? De que el cambio es lo permanente y cómo permitimos que hayan silencios en nuestra vida. Y este es uno de los grandes, grandes obstáculos hoy en día. Primer obstáculo que vimos, juzgamos nuestro sentir, no estamos conectadas al cuerpo. Este otro obstáculo que sería el tercero, es juzgar nuestro sentir, no conectarnos al cuerpo, y el tercero sería que no tenemos tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo para los silencios y no nos damos cuenta que estamos siendo guiadas por nuestras creencias, por nuestras historias, por los patrones hacia un camino. Es solo en el silencio, en el vacío y en el descanso donde esas respuestas se encuentran sin esfuerzo. Y aquí vuelvo. ¿Por qué es tan importante el autoconocimiento? Porque muchas veces esa voz interior que yo estoy escuchando no es mi intuición. Esa voz interior son todo el paquete de creencias con el que vengo. Es el filtro de todo que soy, quién soy. Por eso para mí es tan sutil y me requiere de tanto cuidado el tema de la intuición, el tema energético, porque, porque si uno está con uno misma o está trabajando con otros, uno tiene que conocerse, uno tiene que saber cuál es su tejado de vidrio, tiene que conocer cuáles son sus creencias, porque la intuición no tiene juicio. Por lo tanto, como no tiene juicio, muchas veces nosotras creemos una cosa de ir para allá y en realidad va a ser totalmente un camino misterioso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mirar hacia adentro, sin la razón, nosotros entramos en los misterios de nuestro interior. Y eso de verdad es un misterio que es inacabable, inagotable, incontrolable. Porque el espíritu es algo que no logramos finalmente descifrar porque ese no es el fin, además. Y en este sentido, a mí me encanta ver también a las personas cuando ya han tenido un proceso, cuando ya están en proceso de la automaestría, de los cursos, o están en el proceso de la consulta, porque llega un momento en donde uno de verdad ahí ve en qué está. Porque cuando la vida se cae todo de nuevo y la vida te quiere sacar y te quiere llevar a otro camino, que es el que tú dijiste quiero estar allá, solo que quizás no te acuerdas, lo hiciste inconscientemente, es ahí que para mí es automaestría avanzada o autoconocimiento avanzado, que es cuando la vida se te empieza a transformar, se te empieza a caer todo o empiezas a enfermarte o algo pasa y tienes que confiar en tu intención y tienes que vivir con lo incierto de lo que está pasando porque se está cambiando, se está cayendo todo, y es el mayor momento para que entres en silencio y pares. Es ahí donde la intuición de verdad aparece y uno dice, estoy en un momento donde no sé lo que viene, no sé lo que va a pasar, porque la intuición es algo completamente nuevo, completamente nuevo. Y entonces, volvemos. ¿Cuál es el poder de la intuición? Que necesita tiempo y silencio ante momentos de incertidumbres. El poder de la intuición es que
puedas gestionar mejor los momentos de incertidumbre, que son siempre. Y cuando estamos en modo sobrevivencia, cuando estamos, no tengo tiempo, no puedo parar, no tengo silencio, tengo que estar para otros, ¿sí? Tengo que estar trabajando, lo que sea que yo diga, me tengo que dar cuenta que ahí, que lo vuelvo a repetir, la sesión pasada también lo dije, que es ojo. Cuando yo estoy con el tema de no tengo tiempo primero, ¿qué estoy eligiendo? Primero, ahí estoy tomando una decisión. ¿Qué estoy eligiendo primero? Segundo, darse cuenta que cuando estoy en modo sobrevivencia, estoy en alerta y todo mi mundo se comprime, el tiempo se comprime y nada de afuera me lo va a dar. Por eso empezamos con toda la serie de autocuidado o amor propio radical, porque la intuición te llama y te dice, vuelve, vuelve, porque es acá donde vamos a trabajar. Muchas personas y en general lo que esperan es tener visiones o una chispa que te diga, eso es, y no siempre es así, menos si no hay tanta conexión con el cuerpo. Es como yo diferencio cuando es intuición, cuando no. Y eso te le da la conexión con el cuerpo y el autoconocimiento. Nada más te lo va a dar. Y todas las creencias que tú tienes al respecto de tu propia conexión y de quien crees que eres, también va a afectar en cómo te conectas a tu intuición. ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. ¿Van bien? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta y si tienen algo que decir al respecto, por favor, anótenlo en el chat para que lo vamos contestando, para que me vayan contando si son intuitivas o no. Por lo menos díganme eso hasta el momento. ¿Cómo van con la intuición? ¿Cómo vamos con esos obstáculos? ¿Se dejan tiempo para ustedes o están en eso? ¿Están cerca de ser intuitivas? Muchas veces es muy incómodo mirarse hacia adentro porque lo que uno mira no le gusta. Y es por eso que a través de ciertas herramientas se puede ir trabajando esa desconexión y ese juicio que vamos teniendo. Sí, pero me cuesta creer en mi intuición, totalmente. Pero es muy interesante, ¿no? Porque creer en la intuición es igual a creer en mí, es igual a creer en mí. Es una base sólida. Tu intuición no solo es un espacio eh, intocable o misterioso, tu intuición, tu primera conexión es tu cuerpo. Tu primera conexión es saber qué te gusta y qué no te gusta. La semana pasada hablábamos de la voz interior y que la primera voz es mi verdad. La primera voz es decir, ¿quién soy? ¿Qué me pasa? Y cuando yo logro asentar eso sin juicio, siendo honesta, yo entro en un espacio en donde yo puedo habitar eso y puedo llegar a abuenarme con lo que está pasando y vivir en presencia. Y cuando eso sucede, algo calza y hay una certeza. Y esa certeza eh, no tiene explicación. Esa certeza no viene de la razón. Es una certeza que se siente. Vamos respirando. Las invito a respirar. Las invito a cuestionarse, a preguntarse, ¿qué
creencias tienen sobre ustedes mismas que les pueda impedir o que puedan decir, es que yo no soy apta para esto, o eso no sé si lo hice bien? ¿Qué creencias son las que están ahí arraigadas, que determinan este juicio de que yo puedo o no puedo? Cuando yo era chica, estuve muy enferma, no muy enferma, pero pasaba enferma hasta los 7 años. Estaba siempre con mi bolsita de remedios, se burlaban de mí en mi familia y, y yo tuve una niñez con una mamá muy depresiva y a veces en un entorno que también era violento. Y, y bueno, parte de esa experiencia fue que la medicina tradicional no me ayudó y mi mamá decidió llevarme a medicina homeopática y bueno, desde ahí yo creo que eso fue un regalo para mi vida, porque yo creo que parte de mi decisión, por ejemplo, de trabajar con flores tiene que ver con eso y de siempre estar con medicina natural sin negar la otra, por supuesto, ni rechazarla. Y, y esta experiencia de estar enferma, de ser enfermiza siempre, me acuerdo muy patente que a los 7 años, yo me acuerdo perfectamente dónde estaba en el living y siempre del baño entraba una luz cuando había un rayo de sol. Y me acuerdo patente a los 7 años de sentir que eso que me envolvía se acababa. Y dije, por fin, me acuerdo, pero totalmente. Pero eso marcó mi vida por muchísimos años, porque yo siempre creí que era débil, porque mis papás siempre me vieron débil y aunque ya después ya nunca más me enfermé ni nada, eso creó un pensamiento en mí de que yo era débil. Y después, cuando yo entré en Flores y entré en las constelaciones familiares, entendí que cuando un niño o una niña se enferma tanto antes de los 7 años es porque está siendo un síntoma del sistema familiar. Es una consecuencia de un desorden y de cosas que están pasando, por un lado. Y por otro lado también, mi debilidad estaba totalmente asociada a mi sensibilidad. Y cuando yo entendí que mi sensibilidad no era mi debilidad, sino mi fortaleza, y que mi sensibilidad era lo que más me llevaba a intuir y que tenía que hacer todo ese proceso de autoconocimiento, de verdad se transformó en mi superpoder y mi sensibilidad no significa que las emociones me tomen y me dejen. A mí me pasaba un montón eso. Y me pasaba porque yo tenía un montón de prejuicios porque creía que era débil, entonces no podía sostener tanto nada porque tenía un montón de prejuicios conmigo al respecto. Una de las razones por las que yo empecé a meditar más fuertemente fue porque dije yo no quiero nunca más que mis emociones me controlen, nunca más. Eso fue una de las cosas. Y empecé a meditar así, pero fijo, de hace unos 7 años que ya medito así, pero de corrido, no sé cuánto, nunca dejo de meditar jamás, porque es algo que me permite mucho estar en una gestión emocional y estar muy presente y, y retroceder como 10 cuadras si estoy ansiosa, 10 cuadras más allá y venirme. Y entonces, ¿qué creencias son las que van saliendo aquí solo a modo de reflexión en ustedes con respecto a su niñez, con respecto a su historia, con respecto a lo que ustedes le han dicho? Porque todo eso influye cuando ustedes miran hacia su interior, porque cuando ustedes miran hacia su interior hay un filtro. Y por eso es tan importante el autoconocimiento, porque hay que ver cuál es el filtro inconsciente con el que te miras. Fuerte las creencias religiosas, claro. Harta culpa también, ¿no? ¿Cuánta culpa hay ahí? Y entonces, ¿cómo voy despejando? ¿Qué herramientas voy usando? Claro, cuando yo me miro. Entonces, es tan profundo
Y es mucho más complejo de lo que uno cree el tema de la intuición, porque también este cuerpecito hermoso, este vehículo increíble que tenemos acá en esta tierra, tiene muchas memorias. Es el que guarda la memoria del trauma. Y a veces, muchas veces la intuición está asociada a traumas. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Cómo yo transformo el trauma? ¿Cómo lo sano y lo transformo en un don? Porque hablábamos de que muchas veces el dolor y muchas veces la experiencia más impactante y más fuerte es la que después me da el don, me da el talento o me da mi propósito. Me dice, por acá también va cuando yo logro transformar esto y tomarlo con mi fuerza y hacer algo con eso, ¿no? Totalmente, pegarte en el timo por mi culpa cuando vas a misa, sí. ¿Cuánta voz hay acallada ahí, no? En las religiones, cuánta voz hay que acallar, cuánta voz interior, ¿sí? Porque pareciera además que lo que uno, cuando uno se mira hacia adentro, sobre todo las mujeres, es tan indigno todavía. Eso estamos en proceso todavía. Pero cuánto de eso hay, tanta suciedad, es que no debe ser así, etcétera. Entonces, vayan reflexionando un poco. Terrible, claro. Y eso se queda, eso se queda. Y me parece tan interesante, ¿no? Como desde niña que te llevan a misa y tienes que decir por mi culpa todo lo mal que has hecho. ¿Cómo es una decisión finalmente decir cómo transformo esta situación en una experiencia, ¿no? Claro, cubriéndote con el velo en la cabeza. Ustedes saben que un curso de milagros, este es un curso muy lindo porque es un libro que parece muy religioso, pero es un libro de una persona que canalizó este libro y esta persona no creía en nada, en absolutamente nada. Y empezó a canalizar este libro, que es muy lindo porque este libro habla sobre el poder de la percepción. Y entonces, este libro habla sobre el perdón de una manera que me encanta, que es el aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Más allá de perdonar al otro, porque el otro soy yo, es cuál es el aprendizaje para dejar de castigar, dejar de castigarme, dejar de culpar, dejar de culparme, ¿no? Se llama Un curso de milagros. Es un libro así, gordote, y tiene ejercicios y lo pueden escuchar ahí en Spotify, o hay ciertos autores que trabajan con el libro y hacen los ejercicios, súper interesante porque un libro así a secas es difícil de entender. Pero las personas como lo traducen y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer, pero es muy lindo, ¿no? De cómo transformar la culpa, cómo transformar nuestra percepción en el perdón, no perdón religioso, sino en una comprensión y en un entendimiento. Vamos respirando, chicas. Eso. Cuéntenme cómo van. Claro que sí, claro que sí. Mucha culpa, y eso también causa mucha también rigidez, porque no se puede uno ampliar, ¿no? No se puede ampliar la mirada. No se puede ampliar la mirada cuando uno está en la culpa. Cuéntenme cómo van, en qué van. Muy bien, solo para saber que están acá. Ah, Ani, ¿cómo vas? ¿Estás acá? Que está ahí en camita. Un abracito grande. ¿Cómo van entendiendo, van sintiendo esto que les voy contando? Súper Jackie. Bien. Exigencia y rigidez al máximo, ¿no? Y aquí lo que cuando en la sesión pasada hablábamos de eh, cómo aplicar esta aceptación, ¿no? El deber ser de tener que cumplir totalmente. ¿De dónde viene, no? Porque el cumplir es como si te estuviesen pegando un palo y es como tenéis que hacer esto, no hay opción. ¿Cuántas capas, cuántas corazas hay de nosotras ahí? Pero, como hemos hablado, una de las herramientas
una de las herramientas para comenzar a sacarlas, la conversamos, ¿no? Que es, la intuición significa mirar hacia adentro sin juicio, sin la razón metida, en el silencio. Entonces, una de las herramientas es dejar la obsesión, dejar de correr y que sea por unos minutos parar, parar, porque la intuición solo se encuentra en tu paz interior. Ahí la vas a encontrar. Y hoy día el mundo con todo lo que está pasando pide paz, pide paz individual y pide paz colectiva, pide compasión, no lástima, compasión, sin juicio, interno y compasión colectiva. Ese es el lugar de la intuición. Y entonces, la primera herramienta o la segunda, porque ya hicimos una la semana pasada, la segunda sería parar, parar. La magia de parar. No estamos acostumbradas al silencio, no estamos acostumbradas al vacío. Así es, porque además hay un reconocimiento ahí, hay todo una forma también que ha sido más masculina de conquista, que es maravilloso, porque hay que usarla cuando uno la tiene que usar, pero eso ha provocado un montón de dolor, ¿no? El que nos llenamos, y nos llenamos de todos, de todo, menos de nosotras mismas. Y el gran, como el gran llamado es, ¿cuándo entonces te vas a sembrar tú? ¿Cuándo va a llegar tu momento? Respira. Esa es la gran pregunta. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu momento es ahora. Suena cliché, sí, pero es real. Tu momento, no hay otro. Gracias por prender las cámaras y poderles verles su carita. No hay otro, ¿no? Mm, claro. ¿Qué es la soledad, no? Aquí me dicen, sabes que estoy sola sin mis hijos y he vivido la soledad. ¿Cómo es, cómo poder, qué es la soledad, no? ¿Cómo abuenarse? Mm, totalmente, Fran, totalmente. La soledad es para verte a ti misma. Porque hay una soledad instalada, po. Es una programación. Es una programación de cómo uno debe vivir la vida, debe vivir la vida. Hay una cosa que es colectiva, sí, pero la soledad, el poder aprovecharte a ti misma es lo máximo. Qué bonito, me he visto plenamente. Maravilloso. Lograr verse plenamente sin esos juicios, ¿no? Con los miedos y las dudas, todos, todos y todas, ¿no? Todas hacemos eso. De verdad que escuchar esto, o sea, ahora en mi soledad de mi hogar, sí, lo veo tan lindo mi hogar y me he encontrado con todos mis miedos, mis culpas, mis dudas, con lo bueno, con lo malo. He llorado, he gritado sola, he tomado un cojín, de todo y como que ahora ya me estoy encontrando en y qué rico vivir eso. O sea, me estoy encontrando con mi soledad, pero esa soledad conmigo misma, así, a saber, Tere, hagamos esto, hablo con mis gatos, hablo con mis cosas, tomo la guitarra, canto, y digo, esto no es tan malo, está bien, Mm, por fin qué lindo. me encontré, me estoy encontrando. Qué O lindo. sea, extraño a mis hijos, obvio, pero comprendo que mis hijos tienen que hacer su vida. Y, y bueno, ahí me he estado soltando de todas esas aprensiones, ¿no? Con los hijos que uno ha dedicado toda la vida a ellos y están esa aprensión que tiene la madre con el hijo y ahora puedo entender que tengo que vivir mi proceso, mi proceso y hacer lo que yo quiero hacer con mi vida. Y eso es lo que estoy tratando ahora de hacer. Y sabes que me ha ido bien.
Me ha ido bien. Me ha ido bien tienes razón cuando dices que hay que meditar. Estoy haciendo yoga y me ha permitido como reencontrarme con eso y como Qué bueno. sacar ese miedo, ¿no? Ese miedo de ser uno misma, porque en general en la vida parece que no siempre uno es uno misma, porque siempre te están Nunca. exigiendo. Y cuando estás sola, te encuentras contigo misma y dices, ah, esta es la Tere, Mm, esta soy yo, vamos, que se puede. Eso me ha pasado. Qué bonito, es una oportunidad, ¿cierto? Súper. Gracias, Tere. Fran, sí, dale, aprovechemos. Mira, yo quería hacer una pregunta. En realidad no sé si sale una pregunta o varias, pero yo estoy en un momento de mi vida en que como que todo se desarmó así, pero súper bruscamente, porque claro, yo tenía mi emprendimiento de página web, estaba haciendo eso. Y de repente todo se cayó y empezó a funcionar mal. Habían cosas que estaban bien, pero otras que estaban súper mal y era porque igual yo estaba aprendiendo. No era que no es que yo sea programadora ni nada, yo estudié artes visuales. Mm, Y bueno, pues se desarmó todo y resulta que tuve que parar, como tú dices, parar, eh, pero creo que es como que no me lo estoy tomando muy bien, yo creo, Mm, ese parar. Como, como que no me puedo quedar tranquila sabiendo que paré y que no funcionó, o sea, claro que no funcionó, que, que lo hice mal, eh, que todo eso, como que mucha culpa, siento mucha culpa y además que es raro porque es como que estoy perdida en ese universo de cosas que quizás podría hacer más adelante y no sé, así como que mm, paré bruscamente y creo que no sé cómo tomarme el estar en esa quietud, puede ser, porque además, claro, pues al momento de ya parar con todo esto que estaba haciendo, dejé de recibir ingresos, entonces es como, chuta, ¿qué va a pasar ahora? mm, Y, y claro, como ante eso, o sea, yo sé que tengo que hacer terapias, distintas terapias que me van a ayudar quizá a superar todo, pero claro, como en ese caos y en el tema como, claro, de no recibir dinero, porque siempre el tema del dinero está presente, ¿cierto? Está como todo el rato ahí molestando, yo siento molestándome, por lo menos a mí. Eh, Claro, el año pasado, por ejemplo, me dediqué todo el año a este emprendimiento y estaba todos los días en el computador y lo único que pensaba era en que me fuera bien y me fuera bien y estaba así como mm, cerrada eso, no, mm, como en mm. una carrera y cerrada con todo. Y ahora no sé qué va a pasar, pues no sé cómo tomármelo y cómo, o sea, cómo hacer cómo no sentirme mal así en eso, como en esta detención de todo, Ya. eso. O sea, yo creo que hay varios temas. Yo creo que hay varios temas. Primero, si eres emprendedora, bienvenida al mundo del emprendimiento porque no siempre te va a resultar. Así que hay que volverse a parar. Muchas veces. Cuando uno tiene un negocio, cuando uno tiene un emprendimiento, yo soy independiente siempre. Hay cosas, hay proyectos que no me resultan como yo quisiera y me tengo que reinventar y volver y es como, así es, el emprendimiento es así. Y uno se cae y se vuelve a parar, te frustras un rato y vamos para adelante. Eso es emprendimiento puro. Esa es mi recomendación de emprendedora total. De emprendedora, para empezar a pasar a empresaria, hay que tener esa sabiduría de decir, no me va a resultar y tengo que seguir. Y por otro lado, es
es encontrar el aprendizaje. Y esa va a ser tu gran experiencia. Encontrar el aprendizaje. Y lo otro, que esto se confunde mucho con lo terapéutico. Ustedes pueden analizar toda su vida y es importante porque se tienen que autoconocer. Está bien. Pero eso no significa para la vida. La vida continúa y cuando tenemos un tema económico, que yo creo que aquí la mayoría lo tiene porque hay que pagar, hay que vivir, uno no puede parar. Y entonces a veces la incomodidad hace que uno no pare. Y a veces el sentirse mal contribuye a que uno no pare. Entonces, por un lado, eso es bueno. ¿Cachai? Que es como es cambiar la visión totalmente. Y por otro lado, mi pregunta, que va a ser muy desagradable, Fran, que es para todas, que es para mí misma, pues todas estas cosas que yo les digo, me las digo a mí misma, y todas las cosas desagradables yo también me las digo a mí misma, que es, la culpa muchas veces es una excusa para no tomar acción, para no decidir. Ustedes saben que el sentimiento de la culpa, porque no es una emoción, es un sentimiento, es el único de todos que no ayuda en nada. Entonces, preguntarte ahí, ¿cuál es el beneficio de la culpa? Todas. Esa es una invitación que se las hago a todas. Porque, chiquillas, ahí estamos en un loop y yo lo he vivido, por supuesto, soy madre, así que también vivo la culpa diariamente. Es como la culpa también nos hace entrar en un loop de automaltrato y de no tomar acción. ¿Y cuál es el beneficio de no tomar acción? Entonces, muy interesante, no tiene, o sea, aquí, cuando hablamos de autoconocimiento, chiquillas, es develar esa oscuridad. Cuando hablamos de la voz interior, es decir, sé honesta al 100% contigo. Sé brutalmente honesta. Y ser honesta es cuando uno dice, puta, a mí la culpa me permite no moverme, me permite no tomar acción en esto porque me da terror, ¿cachai? Me permitió quejarme todo el tiempo, me permitió hacer sentirle mal a esa persona. De verdad, la culpa tiene muchos, muchos beneficios. Entonces, encontrar eso es súper interesante. Y ahí, ¿cómo lo ligamos a la intuición? Es confiar que esto que está pasando hoy día, donde se te está cayendo todo, donde se terminó, te trae un tremendo aprendizaje, te trae un tremendo cambio que la vida, el otro día les decía, ¿no? Que yo como nunca en todos mis años trabajando en esto, he visto tantas puertas y posibilidades abiertas, tantas. Pero cuando todo se cae, tu pregunta y cómo miras esta situación como observadora consciente, es decir, esto me está queriendo decir algo y me está mandando para otro lado, o quizás si lo más difícil que me está costando es esto, quizás lo que más tengo que hacer. Pero te lo está diciendo. Entonces, aquí donde ponemos la intuición, hermoso, Fran. Creo que la vida me está mostrando una oportunidad. Eso es intuición. No tengo idea para dónde, pero sé que hay una oportunidad. ¿Y qué voy haciendo para ver esa oportunidad? Es develando las capas de todas esas creencias, de todo lo que me llevó ahí, de todas estas cosas que me van a mostrar. Y pedir que te muestren los caminos. Pero es un trabajo como de joyería, ¿no? Tiene siempre un espacio que es hermoso y mágico de confianza y hay otro espacio que requiere tu trabajo. Siempre requiere tu trabajo. Espero haber contestado a tu pregunta, Fran. Dime si sí o no. Sí, espero que te haya ayudado. Súper. Ana María dice, siento que el parar es el principio de buscarse y a veces que necesitamos parar tantas veces, siempre, siempre. Bienvenida, Laura, aunque haya sido hasta ahora, esto va a quedar grabado para ti, así que después lo vas a poder ver de todas maneras. Así es, solo para buscarte. Así es, querida. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Han sacado
han sacado conclusiones, les ha servido esta información hasta ahora, les ha hecho reflexionar, les ha hecho pensar, porque lo que cada una de ustedes expone nos sirve a todas y nos sirve a todas reflexionar de en qué estamos, qué es lo que está pasando. Súper bien. Excelente. Muy bien. Bueno, estamos llegando al final de esta sesión. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por quedarse hasta esta hora, gracias por escucharme, gracias por también compartir, por darse este momento, de verdad es muy valioso.